Gracias, presidente. Nos parece interesante, en el marco de este homenaje, las reflexiones que van llenando de contenido esta fecha. Creo que una situación como la que se vivió en junio del 73 no merece un acto de liturgia formal, sino que nos obliga, en memoria, una oportunidad de sacar enseñanzas como pueblo. Importa contextualizar, por tanto, cómo se llegó al golpe del 73. Obviamente con un pregolpe de febrero y con todo un proceso de violación de la Constitución y de ataque a las libertades públicas en los últimos años de la década del 60. Es un proceso. Y acá se dijo de manera muy justa, ya no tiene cabida en la mente de nadie ni en la opinión de nadie que seriamente se exprese que la dictadura vino para terminar con la guerrilla. Eso es una historia digna del libro de las fuerzas conjuntas. Sí, la historia es otra. Y nos parece también significativo que la CNT en el 64, en el momento también de la construcción de la unidad del movimiento obrero y del movimiento popular, advierta la posibilidad de un golpe de Estado, porque es el momento que se inicia el ciclo en Brasil. Y de un proceso que tiene profundas raíces económicas, geopolíticas. Es el momento en que el imperialismo norteamericano, ya ha terminado la guerra de Corea, ya con una división del mundo, decide consolidar sus intereses en el patio trasero. Y la dictadura no se instala por un conjunto o una logia de militares malos que deciden dar un golpe un día. No. Los golpes vienen a generar las condiciones de instalar un modelo de dominación que incluye un modelo económico, social y político. ¿Qué pasa en las condiciones, sobre todo de países con organizaciones sociales fuertes, organizaciones políticas desarrolladas, con procesos democráticos progresistas avanzados? El primer paso era demoler con eso. Y demoler mismo, ¿no? Brasil fue el primer lugar, no es extraño. Brasil es el país continente, con inmensas riquezas. Y con el golpe floreció la industria brasileña. ¿De quién? De las multinacionales. San Pablo pegó el salto. Y al mismo tiempo la apropiación de tierras, la deforestación, la masacre de los pueblos aborígenes, la construcción de la transamazónica, la política del imperio. Y así fue en Uruguay. En Uruguay no llegó la dictadura por una conspiración militar solamente. Acá hubo una política digitada en la que coincidieron, sí, intereses de los sectores económicos dominantes. ¿Quién lo duda? ¿Quiénes son los beneficiarios exclusivos de la dictadura? Y además ya a esta altura hay documentos descalificados del Departamento de Estado, de aquel personaje diabólico de Henry Kissinger, de acá, de Uruguay, de Brasil, el papel de la Embajada de Estados Unidos en el golpe en Brasil, en Uruguay, ni que hablar en Chile, de la ITT también, de las multinacionales, vinieron a barrer todo tipo de resistencia para instalar un modelo económico que terminó con la protección de la industria nacional, que terminó con los derechos de los trabajadores. Hoy mismo, importa esto porque también hoy hablamos de la recuperación salarial. Nos decían delegaciones de sindicatos que han estado por el tema de rendición de cuentas, que hay estudios que marcan que
Estamos un 30% por debajo del salario de la década del 70. Se vinieron a llevarla, vinieron a cambiar el reparto de la torta, que se mantiene absolutamente injusto. Porque es cierto que la resistencia marcó el rechazo, pero ¿qué planteaban? Acá se han leído documentos y hay casi una línea coherente, ¿verdad? Digo, en el caso de la CNT, del Movimiento Popular, ¿de rechazo a qué? A la política del imperialismo, a la política del Fondo Monetario Internacional y de la oligarquía, del Fondo Monetario Internacional, que sigue siendo el mismo, no se ha transformado en un ángel de la democracia, no. Ahí está la esencia de entender por qué los golpes, para desmantelar ¿qué? La resistencia a qué, al modelo que venía. Y Chile fue tal vez el laboratorio más avanzado, con el pinochetismo que instaló a sangre y fuego un modelo neoliberal ejemplar para los Chicago Boys que sigue totalmente vigente. Pasó Bachelet, pasó Piñera, el modelo no cambia. Y eso trae también la impunidad como cola, vigente en Chile, vigente en Brasil, vigente en Uruguay, son parte del modelo. Entonces, en el homenaje a aquella heroica huelga, yo quiero rescatar el hecho en sí, la historia, las anécdotas, pero los contenidos. Porque esa lucha, esa resistencia era contra una embestida imperialista que venía a instalar un modelo de liberalización de las economías, de abrir los mercados, de terminar con el proteccionismo, de terminar con la regulación laboral, de terminar con las leyes laborales. Así está Chile, donde la ley antiterrorista sigue metiendo mapuches para adentro, en plena democracia neoliberal. Y tomar esos contenidos para el hoy y preguntarnos cuánto tiene que ver esa herencia maldita con unas herencias renovadas, con las mismas recetas del fondo, con los tratados de libre comercio, con los tratados de protección de inversiones, con la extranjerización de la tierra, con la depredación ambiental. En este día de homenaje y de recordación, lo que quiero levantar con más fuerza que nunca es las banderas que animaban esa lucha. Y acá se dijo que hay una materia pendiente, y yo digo, son dos grandes materias pendientes. Obviamente que la impunidad es la renguera de estas democracias, o una de las rengueras de esta democracia, con coroneles y capitanes de navío paseando por Europa, e impunes en las calles uruguayas, con desaparecidos por encontrar, y con impunidad rampante, acá en Brasil, en Chile. Y la otra deuda íntegra es aquellas reivindicaciones llenas de contenido. Rechazo al Fondo Monetario, nacionalización de la banca y del comercio exterior, reforma agraria, democracia auténtica. Mejor homenaje que levantar esas banderas nosotros no encontramos. Muchas gracias, presidente.